Buenos días. Felicitaciones a los ponentes. Una pregunta en especial para Julia. Tú nos hablaste sobre el operador económico autorizado, pero ¿cómo es que vamos a implementar un operador económico autorizado si tenemos, por ejemplo, en El Salvador figuras como un Business Alliance for Secure Commerce que ya está homologado con un Customs and Trade Partnership Against Terrorism, CITIPAT, que han tenido tan buen éxito y que nos están garantizando el ingreso al mercado más importante para este país, que es los Estados Unidos? ¿Cómo el operador económico autorizado va a venir a fortalecer esa parte? Porque, siendo totalmente honesto, no vemos cómo en este momento histórico y bajo las circunstancias actuales podamos mejorar o inclusive desarrollar una mejor estrategia para nuestros procesos exportadores. Bien, en realidad la respuesta te la podrían dar las propias aduanas de la región, porque nos pidieron justamente capacitaciones en operador económico autorizado con el estándar de OMA. Igualmente somos conscientes que la autorización CITIPAT es sumamente importante para muchos países, pero como te decía, nosotros la respuesta al qué beneficio puntual le va a dar a cada aduana no la tenemos, en el sentido que nosotros recogemos necesidades, brindamos esas capacitaciones, pero la respuesta te la darían mejor las propias aduanas de la región porque nos lo pidieron. ¿Sí? ¿Aló? Ok, pero el punto entonces, si lo pidieron las aduanas locales, es porque desafortunadamente se están convirtiendo en juez y parte de este proceso. Ellos son los que nos van a certificar. No encuentro mucha razón en ese sentido, y lo digo con toda honestidad, partiendo del hecho que si una institución juzga, no necesariamente tendría que ser la institución que verifique estos aspectos, es decir, tiene que existir un ente, en todo caso quizás la OMA, que de alguna manera nos entrene y los entrene a todos, porque de alguna forma también han carecido y están careciendo de aceptación, pongámoslo de esa forma. Claro, igual no me queda claro el por qué cuestionamos de que se implemente el operador económico autorizado por parte de las aduanas, de que sea juez y parte. Está siendo muy efectivo, implementado en muchos lugares del mundo. Por eso no me queda claro la consulta en sí. Lo que sucede es que la pregunta concreta es por qué van a ser también juez y parte. Debería en todo caso existir un ente independiente que certifique los procesos. Bien, por parte del eso sector ya privado. va bastante más lejos del alcance de nuestra oficina, que es brindar capacitaciones y colaborar con las capacitaciones. Ahí ya tendríamos que ir al núcleo del programa operador económico autorizado. Y honestamente, está bastante lejos del ámbito de acción de la oficina. Hay otra pregunta. Aquí le vamos a un micrófono, permítame. Aquí está. Aló. La pregunta es para Cornelio particularmente. Cornelio, ¿en qué estado se encuentra actualmente el desarrollo del tema de la firma electrónica para el CIEX? La firma electrónica en el país fue aprobada el año pasado. Ahorita se está desarrollando, el Ministerio de Economía está desarrollando los reglamentos, aún no han sido concluidos. Entonces, después de concluir los reglamentos, pues se siguen los siguientes pasos, ¿verdad? Que es certificarse como autoridad certificadora, y también el Ministerio de Economía ya está definido por ley que es la entidad acreditadora. Ok, o sea, va a haber un organismo de acreditación igual que existe en los otros países de Latinoamérica, pero en este caso va a ser el Ministerio. Sí, el Ministerio de Economía va a ser la entidad acreditadora. Ok, ¿y esa acreditación va a ser por entidades particulares o solamente para entidades públicas? ¿Y va a ser acreditación para entidades de certificación abierta o cerradas? Está abierta de conformidad a la ley, tanto para el sector público como para el sector privado. Ok, listo, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Una pregunta para Cornelio. Dado la calidad del funcionamiento del CIEX, con esta estrategia de facilitación del comercio centroamericano, no me queda claro por qué tenemos tanta dificultad en las fronteras para que se facilite el comercio.
para que se facilite esa circulación. Y tal vez aprovechando de una vez para la conferencia de SIDUNEA, y por favor comprenda que yo desconozco el ámbito, el área, ¿no? Estamos trabajando en el tema de la movilidad y la logística, que es por supuesto uno de los obstáculos del comercio y del desarrollo productivo, ¿no? ¿Qué significa? Lo intuyo, ¿no? Pero SIDUNEA es un programa de las Naciones Unidas para ayudar a los países, digamos, menos o económicamente más atrasados o más pobres o qué, y con qué o con quiénes tienen que competir, digamos, hablando de programas de apoyo en la facilitación del comercio. No sé si logro expresar la pregunta adecuadamente. Bueno, ingeniero, paso a responderle en primer lugar su servidor, Cornelio. Quizás en primer lugar, Centroamérica ha tenido éxito desde 1995 a la fecha en la transmisión de los documentos aduaneros, pero no hemos iniciado aún la transmisión de los certificados fitosanitarios. Entonces, digamos, en el caso de El Salvador, por ejemplo, El Salvador es la principal plaza de Centroamérica para los productos de origen vegetal, entendido por vegetal todo lo que tiene que ver con verduras, con frutas, y por supuesto que cuando viene una importación de verduras a Guatemala, de Guatemala hacia El Salvador, de Nicaragua hacia El Salvador o de cualquier país de Centroamérica, si bien es cierto, ya está transmitida el documento aduanero y puede pagar los impuestos, cuando llega al punto fronterizo, en muchas ocasiones, el exportador de estos países llega a la frontera sin haber obtenido el certificado fitosanitario que corresponde emitir al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso es si el producto es de origen animal o vegetal. Si el producto es alimenticio y es procesado industrialmente, por ejemplo la Pepsi-Cola o digamos los alimentos procesados industrialmente, es competencia del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud tampoco está interconectado con ningún sistema en Centroamérica. Entonces hay que trabajar en eso y a eso responden muchas veces las colas. Adicionalmente también, otra parte muy importante, y se recuerda en la presentación que yo hacía, que los sistemas de ventanilla deben de ser capaces de integrar a todos los actores, y en esta parte, por ejemplo, nosotros vamos a ser capaces de avisarle al importador salvadoreño en tiempo real. Cuando una operación se genere desde Centroamérica, le vamos a avisar al importador y le vamos a decir, mire, tiene una operación de importación con origen desde Guatemala, registre la información complementaria y él va a poder obtener a través de la ventanilla los certificados fitosanitarios. Esa es la parte como se le va a ganar tiempo y de esa forma creo yo que vamos a ir contribuyendo a descongestionar los puntos fronterizos. Eso es para el caso de Centroamérica. Por supuesto también que tenemos el otro desafío para interconectar a las líneas aéreas, ¿verdad? Porque también en las líneas aéreas, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? El que menos sabe de dónde viene la mercadería es el importador. Y por eso en la presentación yo digo que los sistemas informáticos de las ventanillas únicas deben de integrar a todos los actores, ¿verdad? Si uno va y revisa los sistemas aduaneros en el mundo, realmente no logra integrar a los interesados, ¿verdad? Quien es el que menos sabe de dónde viene la mercadería es el propietario, ¿verdad? Entonces a eso responden las colas. Por supuesto que acá
Y por eso también en la presentación nosotros decíamos que era importante que la labor de facilitación pasara a los planes quinquenales de desarrollo. ¿Por qué? Porque esa es la única parte donde podemos converger. Y en el caso de El Salvador, por supuesto que estamos convergiendo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, a través de la política sectorial que ya ustedes muy acertadamente están impulsando, pero también estamos convergiendo con la estrategia de facilitación del comercio que impulsa el Ministerio de Economía. Entonces creo que esa parte sí es muy importante y, en mi opinión, si logramos incorporar a las instituciones, pues vamos a estar dando respuestas en esos puntos fronterizos de una manera muy acertada. Si no lo hacemos, pues van a continuar las colas y por muchos puentes o aduanas que modernicemos, difícilmente vamos a lograr dar esa fluidez que el comercio hoy en día necesita. Bueno, sobre con quién compite el SIDUNEA, en realidad no compite con nadie. La UNCTAD es una entidad de las Naciones Unidas sin fines comerciales. Es cierto, no hay desayuno gratis, ¿verdad? Los consultores tienen que proporcionarle los pasajes de avión, las estadías para transferir el conocimiento, eso lo tiene que pagar alguien. En su momento, en la mayoría de los países se introduce después de una guerra o después de una separación territorial. Por ejemplo, actualmente yo estoy atendiendo también las Antillas holandesas, donde por votación se hizo de que iban a ser independientes. Aruba, Curazao y Bonaire se convirtieron en 3 países por separados. El Reino de Holanda definió de que no era posible transferirle todo su sistema aduanero porque ellos iban a ser independientes en cierto momento y definieron de que iban a implementar el SIDUNEA en Aruba, Curazao y Bonaire. Las implementaciones de estos 3 países, Curazao es propiamente un país ya, y Aruba primero, ¿verdad? Y ahora Bonaire quedó como departamento de Holanda, ¿verdad? Entonces, la implementación de esas 3 islas, el presupuesto es superior al que se está invirtiendo en Nicaragua o en Centroamérica, ¿verdad? Pero el objetivo de las Naciones Unidas y a través de la conferencia es darle a conocer a los países de que hay una alternativa, ¿verdad? O sea, y que hay también el SIDUNEA también no como una competencia comercial, es un tema de referencia, una referencia de cómo se deben de implementar los estándares o cómo se debe hacer la automatización aduanera. Perdón. Este es un programa de apoyo a los países con menos recursos. Y es un programa entonces que nace luego de una estrategia mundial o de los países más desarrollados, más avanzados, para cubrir el comercio mundial, con todo lo que puede implicar la apertura de mercados, la globalización, etcétera, etcétera, que ponen en desventaja a los países con menos recursos, pero que ya están metidos en el rollo de la apertura comercial y consecuentemente hay que darles un programa de apoyo a través de SIDUNEA. Digo, ese es el caso o no, y cuando digo con quién compite, lo que quiero decir es que hay otros que efectivamente se pagan todo el almuerzo, todo, absolutamente todo. Y dan propina además. Aquí no, aquí nuestros países lo que aportan es lo básico, digamos, los costos de pasaje y eso, como indicaba usted, de eso es de lo que estamos hablando, o de un poco esa es mi confusión. Bueno, el SIDUNEA es un programa que si un país lo emprendiera por sus propios medios, le costaría cerca de 20 a 25 millones de dólares. Estamos hablando de experiencia de que cuesta de 20 a 25 millones de dólares puestas a disposición de ese país inmediatamente, ¿verdad? Solamente con un acuerdo comercial de que el país lo va a usar. Pero si ese país ya quiere que los expertos de UNTAD sean los que monten los servidores, que sean los que den las capacitaciones, que hagan todo, entonces eso viene ya un convenio más estrecho, ¿verdad?, con el país y se hace una negociación para ver quién paga
¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera hacer dos aportes, uno con respecto a la pregunta del señor Romero y acá con el señor Robles, Robles. Y si me lo permite, Julia, responderle al señor Romero con respecto a lo que él preguntaba sobre el operador económico autorizado. En primer lugar, todas las aduanas que forman parte de la OMA tienen el rol precisamente de aplicar esta figura, ya que es la aduana la primera línea de seguridad de entrada a un país y precisamente es la que le corresponde aplicar los controles sobre esa mercancía. Con respecto al programa CityPath de los Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, el programa solamente equivale dentro de ellos y los dos países vecinos, llámese México y llámese Canadá. Ellos realmente lo que hacen a nivel internacional fuera de estos dos países es hacer una especie de inspección, es decir, de una empresa importadora en Estados Unidos que realiza una logística de otro país, lo que hacen ellos es que si está aplicando el CityPath, ellos visitan a ese país y a esa empresa para mirar la cadena logística de ese importador dentro de Estados Unidos. Y ellos no certifican CityPath fuera de Estados Unidos, de Canadá y de México. Ahora bien, el tema de juez y parte. Hay que recordar un poquito que a nivel de Centroamérica, en Recauca, una de las últimas modificaciones que ha podido sufrir este documento legal, habla del tercero validante y esta figura ha sido prácticamente derogada dentro del Recauca. Como decía al inicio, le corresponde a las aduanas precisamente administrar y gestionar este programa a nivel mundial. A nivel mundial no existe ninguna institución diferente a aduana que certifica como operador económico autorizado. De hecho, hay entidades no gubernamentales que precisamente conocen y tienen experiencia sobre seguridad de la cadena de suministro y están apoyando a diferentes aduanas y de hecho hay empresas privadas que así lo desean, voluntad propia, buscar la implementación del sistema de estas entidades no gubernamentales. Y el otro aporte que quisiera hacer al señor Robles con respecto a las estadísticas y las ventajas que de cierto me hizo sentir un poquito cuando a veces pasamos por los almacenes y vemos muebles, sillas, mesas y decíamos que, bueno, eso lo queremos para mi casa. Así me acabo de sentir yo cuando usted hizo la presentación del CIESA acá en Salvador, por lo cual los felicito a cada uno de ustedes. Y la pregunta era, la ventaja, se piensa que para el 2017 el tiempo de demora del sistema informático, de todo el tema de ventanilla única, 5 minutos. Y han visto el tiempo de demora durante el levante de la mercancía, han visto eso, qué tanto demora, si ventanilla única exitosamente demora poco tiempo, pero el momento de levante de la mercancía, qué tanto tiempo demora. Realmente ese es un proceso de aduanas, pero entendemos que el proceso de aduana es únicamente revisan en el caso de Centroamérica, únicamente se revisa el 5%. Entonces, eso indica que la mayoría es levante automático. Entonces, sí estamos seguros que va a agilizar el comercio, porque en el caso de la región, lo que nos intercambiamos es bastantes productos vegetales, ¿verdad? Entonces, muchas veces los retrasos, tal como lo decía Rodrigo en las presentaciones anteriores, casi cuando nos vamos a fondo, los procesos de aduana son bastante ágiles y los retrasos están vinculados a otras instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces, pero lógicamente cuando entremos a interconexión con las instituciones, pues corresponde ir revisando ese proceso también de aduanas. Si agilizamos nosotros la información y aduanas también como autoridad competente tiene esa información de forma más expedita, no tengo ninguna duda que ellos van a buscar también mejorar esos tiempos. Sí, gracias. Solo como para complementar un poco la pregunta que hacía el señor del Ministerio de Transporte de acá de El Salvador, yo quería preguntar y como puntualizar un poco cuál es el factor diferenciador o cuál es el valor agregado de SIDUNEA frente a lo que se establece en los, digamos, en las entidades líderes para estándares internacionales de intercambio electrónico de datos como OMA o UNCEFACT, y por qué entonces un país toma la decisión de utilizar SIDUNEA y no modelo de datos OMA, por ejemplo, si es que es el tema de costos realmente o si es que hay algo más técnico.
El SIDUNEA tiene implementado el modelo de datos de OMA dentro de su infraestructura. Básicamente el país toma la decisión de implementar SIDUNEA por el bajo costo de implementación y también tener el soporte de las Naciones Unidas y tener la experiencia de otros países de la región que puedan compartir cierto desarrollo y cierta tecnología. La UNCTAD, por ejemplo, si un país mira de que tiene SIDUNEA y ha implementado alguna mejora en el tránsito, la UNCTAD le pide a ese país que ha hecho esa mejora si lo puede compartir con el otro país. Inmediatamente se hace la transferencia, bajo permiso del país que lo ha desarrollado. Así es. ¿Alguien más? Bueno, si no, damos por finalizada este bloque de presentaciones